la voz más romántica de México, podría esconder una de las historias más incómodas del espectáculo, un abandono, una familia rota y una muerte que todavía provoca escalofríos. Durante años, Marco Antonio Solís fue intocable, el ídolo perfecto, el hombre de las canciones eternas, pero detrás de los escenarios, algo no encajaba. Porque mientras el público lloraba con sus letras, en su vida privada comenzaban las sombras. Y todo apunta hacia un nombre, Beatriz Adriana. Ella también brillaba, también tenía fama, también tenía sueños. Pero según algunas versiones, todo cambió cuando Marco Antonio empezó a convertirse en fenómeno internacional. Ahí aparece. Parece el primer detalle extraño. Mientras él llenaba estadios, ella desaparecía lentamente. Menos entrevistas, menos apariciones, más silencio. Y ese silencio comenzó a llamar la atención. Algunos cercanos hablaban de una relación desgastada. Otros mencionaban distancias emocionales. Nada confirmado, pero las sospechas crecían. Entonces ocurrió algo devastador. La tragedia que muchos todavía recuerdan en voz baja. La impactante muerte del hijo de Beatriz Adriana. Y desde ese momento, todo se volvió más oscuro. Porque hay quienes aseguran que la familia ya estaba fracturada antes del desastre. Otros creen que la fama terminó destruyéndolo todo desde dentro. Pero hay un detalle que sigue inquietando a muchos. Marco Antonio casi nunca habló profundamente del tema. Nunca demasiado, nunca completo. Y cuanto más evitaba el asunto, más preguntas aparecían. En entrevistas antiguas, Beatriz Adriana dejaba frases sueltas, miradas tensas, pausas incómodas, como si cargara algo imposible de contar frente a cámaras. Eso hizo crecer aún más los rumores, porque mientras ella transmitía dolor, Marco Antonio seguía proyectando otra imagen: éxito, romanticismo, sonrisas, conciertos multitudinarios. Dos realidades totalmente distintas, y el público empezó a notarlo. Con los años, Internet revivió viejas declaraciones, videos olvidados, comentarios enterrados, y entonces surgió una duda incómoda. ¿Había algo que nunca se contó realmente? Según algunos periodistas mexicanos, existieron conflictos familiares mucho más profundos de lo que se dijo públicamente. Otros afirman que los medios exageraron todo para alimentar el morbo. Pero incluso hoy, nadie logra cerrar completamente la historia. Y hay algo todavía más inquietante. Muchos fans comenzaron a escuchar ciertas canciones de Marco Antonio Solís de otra manera, como si algunas letras escondieran culpa, arrepentimiento o heridas jamás resueltas. Nada de eso está comprobado, pero las teorías no dejan de crecer, porque cuanto más se investiga, más piezas aparecen, y ninguna termina de encajar del todo. Lo más perturbador es el contraste. Por un lado, el artista amado por millones, el símbolo del amor perfecto. Por el otro, una historia marcada por rumores de abandono, silencios incómodos y una tragedia imposible de olvidar. Y entonces queda la pregunta que sigue dividiendo al público. ¿Marco Antonio Solís ocultaba un dolor que nunca quiso enfrentar públicamente? ¿O existen aspectos de esta historia que todavía permanecen en la sombra? Tal vez algún día alguien diga toda la verdad. O tal vez el secreto murió hace años. Y quizá lo más desconcertante no fue lo que se dijo públicamente, sino todo lo que jamás se explicó. Porque cuando una figura tan enorme como Marco Antonio Solís atraviesa una tragedia familiar, el público espera alguna reacción. Un quiebre. Una confesión. Algo humano. Pero en este caso, ocurrió lo contrario. Mientras los rumores crecían, Marco Antonio parecía refugiarse todavía más en el personaje del artista romántico. Canciones melancólicas, entrevistas medidas, apariciones cuidadosamente controladas. Como si hubiera construido una muralla alrededor de su vida privada. Y eso despertó aún más sospechas. Hay analistas del espectáculo mexicano que sostienen que el cantante aprendió muy pronto a proteger su imagen pública a cualquier precio. No sería algo extraño dentro de la industria. Muchas celebridades lo hacen. Pero aquí existe un detalle diferente. La herida nunca dejó de sangrar. Cada cierto tiempo el pasado volvía. Una entrevista,
una declaración inesperada, un comentario perdido en televisión, y otra vez aparecía el nombre de Beatriz Adriana cargado de tristeza. Porque detrás del escándalo mediático había algo mucho más profundo. El choque brutal entre dos maneras de vivir el dolor. Según algunas versiones cercanas al entorno artístico de aquella época, Beatriz Adriana jamás logró desprenderse completamente del sufrimiento emocional que dejó aquella ruptura. Algunos periodistas incluso describían su tono como el de una mujer que sentía haber quedado sola en el momento más oscuro de su vida. Y ahí es donde la historia se vuelve psicológicamente inquietante. Porque mientras ella parecía hablar desde la herida, él parecía hablar desde el control. Nunca explosivo, nunca vulnerable del todo, siempre calculado. Como si cualquier palabra pudiera derrumbar años enteros de reputación cuidadosamente construida. Pero hay algo todavía más perturbador. En varias ocasiones, los fanáticos notaron que Marco Antonio evitaba profundizar cuando las entrevistas tocaban temas familiares delicados. Cambiaba el tono, sonreía, desviaba la conversación hacia la música. Para algunos, eso era simple discreción. Para otros, era una señal de incomodidad. Y en Internet, esa diferencia de interpretación explotó con fuerza. Hay videos antiguos que siguen circulando, fragmentos de programas, declaraciones incompletas, miradas tensas entre preguntas aparentemente inocentes. Pequeños detalles, pero en historias como esta, los pequeños detalles son los que más alimentan el misterio. Porque nadie está acusando directamente a Marco Antonio Solís de la tragedia. Eso sería irresponsable. Sin embargo, lo que muchos cuestionan es otra cosa: la ausencia emocional, el silencio, la distancia. Y esa discusión toca una fibra muy sensible en el público latinoamericano: la imagen del padre, del hombre de familia, del artista que canta sobre amor eterno mientras su vida privada parece llena de fracturas difíciles de explicar. Ahí nace la contradicción que mantiene viva esta historia incluso décadas después. El cantante que hacía llorar al mundo con sus canciones podría haber estado ocultando un dolor mucho más complejo del que mostraba frente a cámaras. O quizá no. Tal vez simplemente fue un hombre incapaz de enfrentar públicamente la tragedia más dura de su vida. Pero incluso esa posibilidad deja preguntas incómodas. ¿Por qué tantas versiones distintas? ¿Por qué tantos silencios? ¿Y por qué, cada vez que el tema reaparece, las reacciones siguen siendo tan intensas? Tal vez porque el público siente que todavía falta una pieza, una última verdad. Una confesión que nunca llegó, y cuanto más se analiza esta historia, más difícil resulta separar al artista del hombre. Porque durante décadas Marco Antonio Solís construyó una imagen casi perfecta, sensible, espiritual, cercana al público. Sus canciones hablaban de fidelidad, nostalgia, heridas del alma. Parecía entender el sufrimiento humano mejor que nadie. Y quizá por eso este caso sigue provocando tanta incomodidad. Porque cuando una figura admirada durante tantos años queda rodeada por rumores de abandono emocional y tragedias familiares, el público no sabe qué pensar. Algunos prefieren defender al ídolo. Otros empiezan a cuestionar todo lo que creían conocer. Pero hay algo todavía más profundo detrás de esta historia. La sensación de que el éxito tuvo un precio. Y no hablamos solo de dinero o fama. Hablamos del costo psicológico que puede destruir vínculos, familias y emociones en silencio. Muchos expertos en espectáculos coinciden en algo. La fama extrema cambia la manera en que una persona enfrenta sus relaciones personales. El artista deja de pertenecer únicamente a su familia. Empieza a pertenecerle al público, a las giras, a los contratos, a la presión constante de sostener una imagen impecable. Y ahí es donde algunos creen que comenzó la verdadera fractura. Porque mientras Beatriz Adriana parecía vivir el dolor de forma abierta, emocional, incluso vulnerable, Marco Antonio proyectaba control absoluto, serenidad, distancia. Dos maneras completamente opuestas de enfrentar la tragedia. Y esa diferencia alimentó durante años toda clase de interpretaciones. Hay quienes sostienen que él simplemente eligió proteger su privacidad. Otros creen que detrás de ese silencio existía culpa.
o miedo, o heridas demasiado profundas para ser mostradas públicamente. Nunca hubo pruebas definitivas, pero tampoco respuestas claras. Y en historias como esta, el vacío suele generar más sospechas que las propias declaraciones. Por eso el caso jamás desapareció del todo. Cada nueva entrevista, cada aparición pública, cada canción melancólica, todo vuelve a ser analizado por los fanáticos y por quienes siguen convencidos de que existe una parte oculta de la historia que todavía nadie se atreve